¿Qué tal, amigos televidentes? Esto es Haciendo Memoria. Vamos a conversar hoy con nuestro invitado, un artesano, un hombre que le ha puesto ganas al trabajo, al servicio a la comunidad. Y se trata de nuestro amigo, vamos a recibirlo de pie a nuestro amigo Isaías Rodríguez. Hermano Jerónimo, un abrazo cordial. Bienvenido. Por eso que tú manifestaste, por eso de los artesanos recibí alguna vez un homenaje de usted, hermano. Y aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Ahora yo le voy a rendir homenaje a usted. Bueno, muchas gracias, Isaías, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y para ser parte de este proyecto, que es un programa pues que se trata de difundir, educar, de refrescar la memoria, en fin, tantas cosas. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tu profesión, que es el artesano. ¿Cómo empezaste? Bueno, para adelantar el final, ya dejé el tema de los artesanos más de 10 años, ya unos 15 años, hasta los 50 años trabajé en el tema artesanal. Bueno, pero fueron... Era la mecánica, ¿no? Sí, hicimos varias actividades en lo que tiene que ver al tema de la mecánica. Y bueno, te comento que a los 15 años empecé siendo un aprendiz en el taller del maestro Carlos Homero Garcés González, que estaba ubicado, sí, en la avenida, en ese entonces, la avenida La Esperanza, que se llamaba, frente a la lubricadora de don Pedro Álvarez Villega, Alvarito. Sí, ahí empecé yo. ¿Y cómo fuiste allá? ¿Cómo descubriste que querías ser mecánico? Bueno, como a todos de chicos, a veces por ahí tenemos algún inconveniente en la casa y bueno, tuve que irme de la casa de mi madre con la que me crié, y entonces tenía que subsistir de algo, ¿no? A buscar ya. Sí, entonces alguien me llevó ahí donde el maestro Carlos Homero, y bueno, yo venía del campo, ¿no? Ya. O sea, teníamos casa aquí en el campo. Pero sientes que naciste para eso. Claro, sí. Entonces sí, empecé ahí. Algo tenía conocimiento, por ejemplo, de las herramientas, lo que era una gata, esas cosas. Entonces, porque en la casa había carros, ¿no? Y empezaste a conocer. Sí, entonces sí, se me hizo un poco fácil. Pronto recuerdo al maestro Chávez, Ángel Chávez. Con él, el maestro Homero me puso para que le ayudara. Y bueno, y te comento que fue tan bonito porque en la primera semana de aprendiz, de ayudante del maestro Ángel Chávez, me dio 20 sucres. Ah, caramba, pues. La primera semana recibí 20 sucres. Buena remuneración, pues. Entonces, imagínate, Jerónimo, quienes nos ven a través de este programa muy maravilloso que tú haces, Jerónimo, en bienestar de la colectividad. Sí. Ciertamente fue inspirador para mí, fue motivador, fue un incentivo. Entonces le fui cogiendo más amor al trabajo y la mecánica directamente. Sí, bueno, ahí hacíamos mecánica en general. Ahí aprendíamos a soldar, aprendíamos a reparar motores, a lavar un carburador, lo que se le llamaba antes. Y bueno, se aprendía de todo un poco. Incluso ahí aprendíamos a lo que era, por ejemplo, masillar una lata para pintar, todo eso. O sea, aprendíamos de todo, hacíamos de todo. En ese entonces, si usted recordará, había los carros, los camiones, le colocaban adelante un guardachoque que les llamaban tumbaburros, no sé. Entonces a nosotros nos tocaba hacer eso a punta de cincel, cortar esa lámina gruesa de un octavo, cortar la punta de cincel porque no había otra cosa. De manera rústica. Exactamente, de manera rústica. Entonces nosotros hacíamos y cortábamos el tubo, cortábamos todo, ¿no? Como te digo, era bastante duro. Pero bueno, esa fue la experiencia que... ¿Y qué marca de carro había en esos tiempos? Bueno, en ese tiempo lo que más tú podías ver en el Carmen eran los Toyota Land Cruiser, las Nissan antiguas, las cabezonas que le llamaban, y muchísimas Power. Las Power, esos eran los carros que más había. ¿Y estos carros se hallaban por las conexiones de los caminos?
Claro, porque esos carros todos eran 4x4, no eran carros sencillos de una sola a todo transmisión. terreno. Claro, todo terreno, Pero exactamente. sin embargo, las conexiones de los caminos también. Claro, o sea, eran caminos de tercer, cuarto orden, entonces tú lo que veías ahí era todos los caminos prácticamente pantanosos, Claro. era muy difícil avanzar, entonces con esos carros le ponían 4 cadenas. Entonces, porque te digo, porque nosotros nos tocaba justamente arreglar esas cadenas, soldarlas, ponerle los eslabones. Entonces, eso hacíamos donde el maestro Carlos Homero Garcés. Y éramos varios, éramos más de 25 personas, de 25 muchachos y los maestros. Maestros, habían unos 10 maestros, ya entre ellos estaba Pedro Moreira, estaba, bueno, los que más recuerdo, el maestro Pedro Moreira. Entre los primeros mecánicos que hubo. Sí, sí, y que eran ya maestros, Blasco también estaba allí, ahora después trabajaba en el municipio. Y bueno, entonces nosotros pues éramos aprendices y ahí vamos, ya fuimos superando y ya reparábamos un motor solo, una caja de cambio solo, mande. ¿Cuándo fuiste ya maestro? Bueno, ya eso fue prácticamente como a los 18 años. Ajá. Sí. Porque hasta más o menos de ese tiempo yo trabajé ahí con el maestro Homero y me independicé. Y aquí quiero recordar algo y que quienes nos van a mirar a través de este medio. Plinio Ocampo tenía un taxi, tenía un taxi de los Station que le llamaban, que era una Ford o Mazda, con Ford Courier o Mazda. Y sí, entonces yo le comenté algo que me dice, ponte el taller, yo te voy a apoyar. Entonces él me dio así un fajito así con una franela amarrado y me dio varias llaves, varias herramientas, destornilladores, que llaves, bueno. Ya viste el negocio. Y entonces con eso instalé el taller para en ese entonces para hacer solamente lo que era lavar un carburador, cambiar platinos, bujías, esas cosas. Y empezó no tenía herramientas aún todavía, pues ya para hacer la mecánica de patio, que se le llama. ¿Necesitaba un capital? Claro, necesitaba un capital, sí. Bueno, pero prácticamente a los 18 años me independicé de ser operario, de ya prácticamente ya... Y empezó la clientela a llegar. Sí, sí, bueno, porque tú haces tu clientela en el taller, pues de donde yo trabajaba, de donde el maestro Mero, porque yo te puedo recordar, por ejemplo, a don Puno Garzón, que eran clientes de allí, eran los Vargas, don Cochoso, que le decían, don Salvador, que le decían Cochoso. Entonces, todos eran clientes donde el maestro Mero. Por ejemplo, los Moreira, del Arturo Moreira, a toda esa gente nosotros le hacíamos trabajo, entonces... ¿Se fueron contigo ya? Sí, sí, algunos de ellos, ¿no? Algunos sí me buscaban y así fui avanzando en el tema hasta que después por ahí fuimos comprando una soldadora. ¿Equipaste? Sí, de a poco fuimos, ¿no? ¿Y ya buscaste operador? Claro, sí, ya después pues ya tuve que buscar a maestros también que me apoyaran con lo que era la mecánica automotriz, porque una cosa es el tema de la mecánica en general o la metalmecánica y la otra es la automotriz, efectivamente la que reparas una caja de cambio, una transmisión, un motor. ¿Eso aprendiste? Sí, claro, todo eso lo aprendí y eso ya lo afiné un poco más porque tuve un tránsito ahí de que fuimos a trabajar con el maestro Pedro Moreira, que tiene ahora el torno frente al estadio Perico, que lo conocíamos, un gran amigo. Sí. Y bueno, fuiste avanzando ya con el negocio solo, la mecánica. ¿Para qué te sirvió eso? Bueno, eso me sirvió a mí para sustentarme a mí como persona en principio y luego ya pues me hice de compromiso, tuve a la señora que fue mi primer compromiso, con ella procreamos 4 hijos y bueno, estudiamos a nuestros hijos, les comprábamos las cosas. Y además pues teníamos una casita al lado del sindicato de choferes. Sí, digamos... Sí, alcanzaba... Claro, por supuesto, ganaba bien. Ganaba muy bien. Cobraba bien. Ganábamos muy bien. En ese entonces se ganaba en sucre, pero en cambio tú cobrabas 1000 sucres, 500 sucres.
2.000 sucres entonces en ese entonces. Se cobraba bien en esos tiempos. Claro, sí. En cambio tú ibas al mercado pues y venía la canasta llena. La llenábamos con poco dinero. Entonces, sí, para eso me sirvió y también para... ¿Y eso te metió también a la diligencia? Claro, como éramos amigos con el maestro Carlos Homero Garcés, aquí en ese entonces, en el año 86, me parece, 85, 86, ustedes recordarán a Raúl Ricauter, un colega suyo y gran amigo, Pepe Aragundi, José Aragundi Cuadro. Mi gran amigo. Renan Andrade. Tú lo recordarás. Sí, entonces ellos, César Velázquez. Sí, también. Y entonces ellos querían crear una federación de artesanos en el Carmen. Ya. Entonces para eso se necesitaba tener, creo, unos 5 asociaciones. Entonces se crea la Asociación de Mecánicos. ¿Tú fuiste el fundador? Sí, nosotros fuimos casi, bueno, yo a la primera no fui, me vinieron a ver, pero yo no fui. Luego, cuando ya se registra la primera directiva con el maestro Garcés, que era el presidente, ya fui parte como socio de la Asociación de Mecánicos. Y bueno, ahí empezamos prácticamente ya la carrera de la dirigencia, sí. ¿Y entraste a la federación? Sí, bueno, te comento que yo, lo primero que, como era bastante jovencito en ese entonces, ¿no? Lo primero que para hacer la directiva, me nombraron un vocal alterno, sí, alterno, principales y alterno. Bueno, y ya con eso se registró la directiva. Pero luego ya me nombraron secretario. Sí, me nombraron secretario. Pues entiendo ya. Sí, de a poco hasta que llegué en el 98, llegué a ser presidente ya de la Asociación Profesional de Mecánicos del Carmen. ¿Y fuiste, el camino se hizo largo? Sí, luego de ahí pues fui delegado a la elección en ese entonces se hacían los congresos y cantonal. Y fui delegado y tuve la suerte de que me eligieran presidente de la Federación Cantonal de Artesanos del Carmen. Pero para esto ya nosotros habíamos transitado en el tema de las capacitaciones que daba la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Entonces ya nos preparaban para que fuéramos dirigentes. Recuerdo, fui uno de los tantos artesanos en el Ecuador que recibí el seminario de formador de formadores. Entonces fue un espectáculo ese. Ahí fuiste ya a la provincial. Sí, y bueno, ahí pues ya fui reelecto en el año 98. Entonces al 2000, en todo ese tiempo que ya fui presidente de la federación, hicimos muchísima amistad, por ejemplo, con Washington Romero, que era el presidente de la Confederación de Artesanos del Ecuador, con Nicanor Campaña, que era el presidente de la Junta Nacional. Recordarás, a Nicanor Campaña siempre venía acá. Lo traía Pepe Aragundi siempre, ¿no? Recuerdas que ahí fundamos también el colegio, ¿cómo se llama el colegio? No, el colegio del padre Miño Calzada, el colegio que después lo dirigía el licenciado Homero Pinerrotti. Bueno, en ese entonces esas autoridades venían acá por esos trámites, ¿no? Entonces, José María Velas, el colegio José María Velas. Entonces fui maestro también en ese colegio, di clase en ese colegio. ¿Y te fuiste a la dirigencia? Sí, y fuimos, ahí luego me llamaron pues a la Federación Provincial. Ahí fui secretario en la Federación Provincial de Artesanos de Manabí. Fui reelecto y empezó pues a hacerse ese conocimiento, esa campaña. Al Congreso. Así es. Empezamos ya a participar en las reuniones a nivel provincial, nacional, a los congresos, fuimos delegados a los congresos. Entonces, ahí fuimos un poco ya aprendiendo el tema. En un congreso de eso ya la pegaste. Ya el pollo fue jugando ahí, hasta que en el año 2003 fui delegado por Manabí al Congreso Nacional de Artesanos del Ecuador, que se realizó en Cuenca, en el Coliseo Jefferson Pérez. Te pegaste tu discurso y... Bueno, Manabí, yo era el delegado por Manabí y ya
no solamente era el delegado, sino el proponente de Manabí a ser el presidente de la Confederación de Artesanos del Ecuador. Para ese entonces nosotros también teníamos un compañero, Carlos Gallego Bello, de la ciudad de Manta. Él era el presidente en ese entonces, pero había tenido algunos inconvenientes, entonces algunas federaciones nacionales no le habían impugnado la directiva de él. Entonces fuimos nuevamente y tuvimos la suerte de ganar eso. Habíamos como unos 400 artesanos allá en Cuenca, en el Azuay. Oye, pero es histórico porque gané con un voto. Con un voto, pero ganaste. Con un voto, sí. A nivel es nacional. Histórico porque gané con un voto y ese voto... Sí, presidente nacional. Sí, ese voto me lo había labrado prácticamente con Rosita Quiñones, unas amigas de Santo Domingo, y habíamos hecho una muy buena amistad. Entonces, ella apoyaba a la candidatura del compañero Serrano de Cuenca y se salió a lo que ya estaba muy reñida la votación. Entonces ella se sale de apoyar al grupo allá y me da el voto a mí. Y salí presidente de la Confederación de Artesanos del Ecuador. Sí. ¿Qué oportunidades hubo ahí? Bueno, eso fue maravilloso, un aprendizaje muy bello, muy lindo. El primer dirigente de aquí del Carmen que llegaba a Alta. Claro, de Manabí y del Carmen, ¿no? Eso fue muy bonito. Yo me sentí alegre. Claro, tú nos hiciste un homenaje, Jerónimo. Gracias a eso, pues, por esa alegría. Reconocí. Ese reconocimiento, Jerónimo, aquí en el Lago de los Cintos. Reconocí eso yo. Sí, entonces... Y que nadie más se pronunciaba. Por supuesto. Bueno, así somos nosotros los humanos. En vez no valoramos a lo que tenemos hasta que lo pierde. Ya después se fue, ya se murió, alguna cosa y dice, oye, fue tal cosa. Yo sí valoraba y me alegré mucho que un Carmen se hubiera llegado a alta dignidad. Y bueno, te comento que esa presidencia de la Confederación fue tan linda porque ganamos amigos y un poco ese aprendizaje, ¿no? Entonces... ¿Y no había que ir a algún ministerio a hacer el vocal? Bueno, sí, te comento luego, ¿no? Mira, tuvimos todas esas personas que eran contrarios nuestros, llegaron a ser mis aliados prácticamente todos. El Azuay, Tungurahua, como es el Guaya, que era bastante fuerte, el Guaya, Rosita Cordero, toda esa gente me vino a apoyar porque yo fui de manera, digamos, amigable a dialogar con ellos. Recuerdo la Confederación tenía un juicio tremendo con la Junta Nacional, en ese entonces por 120 millones de sucre. Era bastante. Sí, entonces nosotros le dijimos a los compañeros, recuerdo un compañero abogado de Tungurahua, Beltrán, sí. Entonces desistimos de eso con la Junta Nacional y llegamos a acuerdos y pudimos llevar una administración de los 2 años muy bonita, muy linda. ¿Ya qué hubo ahí? Bueno, ahí nosotros tuvimos capacitaciones. Esa parte, ya la presencia del sector artesanal en la OIT, tuve reuniones me recuerdo que el apellido de este delegado para Latinoamérica era un señor de apellido Viteri. Tuvimos mucha amistad con la Cancillería del Ecuador, con la Embajada de Estados Unidos. Representé al Ecuador en el TLC. Eso fue un aprendizaje maravilloso, aprendimos tantas cosas, lo representamos, lo defendimos a los artesanos, porque ustedes recordarán en el 2004. ¿Te tocaba la firma? Sí, por supuesto. A los artesanos que eran titulados. Exactamente, sí. Era el presidente. ¿No? Sí, por ejemplo, habían chicos o personas que iban a estudiar a Canadá, a Estados Unidos, España, y nosotros teníamos que darles las certificaciones a ellos para que, reconocidos como artesanos en el Ecuador, eran hijos de artesanos, ¿no? Qué maravilloso, qué Entonces, bueno. Sí, eso nos tocó, y como te digo, algo tan maravilloso que uno no olvida, ¿no? Fue haber representado al Ecuador en el TLC y reunirte con el equipo negociador de Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú. ¿Fuiste a dónde, México? ¿Mande? ¿A dónde se reunió? No, esas reuniones fueron en Colombia, Perú y Estados Unidos. Los chilenos venían como apoyo para nosotros, o sea, con la experiencia. ¿Tú fuiste a todos esos viajes? Sí. Entonces
como te digo, pues fue un aprendizaje maravilloso. Por ejemplo, fui muy amigo del canciller del Ecuador en ese entonces. Compartimos con Paco Moncayo varias reuniones con el alcalde de Quito en ese entonces, con la señora que usaba el crespón negro de Guayaquil. ¿Cómo se llamaba esta señora? Con ella compartimos muchísimo, Gloria Gallardo. Sí, con ella compartimos varias reuniones, porque ella fue una persona que abrió, fue una emprendedora que abrió una ventanita, puso su primer negocio, entonces ella siempre nos comentaba eso. Entonces esas experiencias y haber tenido tantos amigos en el Ecuador a través de la dirigencia, pues eso fueron experiencias muy lindas. Isaías, muy bien, no me canso de felicitarte y de reconocerte. La historia es larga, pero el tiempo es corto, dice la productora que ya el tiempo es terminado. Así es. Y vendrá algún otro momento para seguir contando. Porque... Bueno, Jerónimo, para nosotros realmente es un verdadero e inmenso honor compartir especialmente contigo, Jerónimo, que tú sabes, nosotros no olvidamos nunca todo lo que ha pasado, todo un gran líder, Jerónimo, un hombre que luchaste, sigues luchando a pesar de en veces de las adversidades que la vida nos da, pero tú eres un hombre luchador, un hombre emprendedor, un hombre que no dejas para nada de seguir luchando por los intereses de la colectividad, de Carmen, el hospital, tú como cuando eras presidente de la Federación de Barrios, entonces la representaste muy bien, como se debe representar a la organización que uno representa. Entonces, por eso mis felicitaciones para ti de este humilde campesino, Jerónimo. Gracias, Isaías. Gracias, Isaías. Listo, mi querido Jerónimo. Con nosotros. Un abrazo y felicitaciones siempre para ti, Jerónimo. Que Dios te dé muchísima fortaleza y mucha vida, Jerónimo. Que nos sigamos viendo. Amigos televidentes, hemos tenido el gusto de estar con un luchador, un gran artesano, un gran dirigente y un gran hombre peleador con la vida. Gracias por escucharnos, amigos televidentes. Hasta una próxima. Dios los bendiga. Felicidades.